Bien, ya estamos de regreso, dando seguimiento a todo lo que se va generando en la jornada electoral de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela. Hemos visto una presión contundente internacional que primero lo que procuraba era evitar que se llevara a cabo este día de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, pero una vez ya se están escenificando, se están desarrollando en Venezuela, como quiera no se ha dejado de sentir la presión internacional, tanto así que incluso las sanciones por parte de los Estados Unidos, José Ramón, se recrudecieron aún más. Uno de los sancionados fue incluso hasta Tibisay y Lucena. Así es, hubo una serie de sanciones del gobierno de Estados Unidos. Y para entender lo que estas sanciones significan en el momento actual, vamos a hacer una conexión directa con Washington. Tenemos al analista político Willy Lora. Queremos que nos ayude a entender qué significan estas sanciones y más adelante, Willy, a ver qué te ha parecido la jornada en el día de hoy. Adelante, ¿cómo estás, Willy? Buenas tardes, gracias por la invitación, muy bien. Bueno, lo que comentaban es una medida de presión que ha tomado Estados Unidos unilateralmente. Creo que hemos visto que la OEA falló en cuanto a buscar una salida negociada al problema que está pasando en Venezuela ahora y tratar de parar el plebiscito. Creo que eso que se dio de las sanciones a 13 funcionarios y 10 funcionarios del gobierno de Venezuela es solamente el comienzo. Creo que vamos a ver más cosas esta semana, vamos a ver otros países que van a tomar otro tipo de sanciones unilaterales en contra de Venezuela, porque como la OEA no pudo llegar a ningún tipo de arreglo, Estados Unidos está haciendo presión a otros países para que desconozcan el gobierno o el gobierno de Maduro después de un plebiscito o el régimen de Maduro y que impongan sanciones, porque lo que está pasando en Venezuela es algo que no se había dado en ese país y obviamente Estados Unidos ha venido mirando la situación muy de cerca. Acordémonos que tampoco no es la prioridad para Estados Unidos ahora mismo. Es la primera crisis para el presidente Trump en la región, pero las prioridades en Estados Unidos ahora mismo están en Corea del Norte, están con China, están con la guerra en contra del terrorismo, están con Irán. Pero sí es importante lo que está pasando en el hemisferio porque es una crisis muy complicada la de Venezuela y se le está poniendo atención. Pero sí espero que van a haber o se tomarán otras medidas en las próximas semanas para seguir presionando después que haya pasado este plebiscito que, como todos hemos visto por las imágenes y lo que se ha comentado, no ha sido para nada beneficioso para el mismo gobierno del régimen de Maduro. ¿Cómo se ve en Washington lo ocurrido hoy en Caracas y en el país entero con las votaciones, los hechos de violencia y las reacciones de las autoridades? Bueno, hemos visto que ya inclusive la embajadora Nikki Haley de Estados Unidos en la ONU dijo vía Twitter de que esto era otra elección tipo payasada del presidente Maduro y que no lo iban a apoyar y que había fracasado. El senador Marco Rubio también puso en Twitter que estaba de pie con los venezolanos en contra del plebiscito. Lo que se ha visto básicamente es un rechazo a nivel mundial, en su gran mayoría, a lo que está pasando en Venezuela hoy y un apoyo al pueblo venezolano. Eso lo hablan los senadores, los diputados, los embajadores. El mismo presidente ya se pronunció al respecto, el vicepresidente Pence habló también con la oposición vía telefónica, o sea que hay un respaldo internacional a la oposición en Venezuela y un rechazo muy alto a lo que está pasando con el plebiscito hoy. Willy, el mundo no es ajeno a los momentos de alta tensión que vive Venezuela, de un lado y del otro. Sin embargo, ¿dónde está la línea que divide lo legal de lo legítimo con estas votaciones de la Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, yo creo que básicamente es lo de la Constitución en Venezuela, que da ciertos parámetros para que de una manera se llegue a una constituyente. Esos parámetros no se siguieron. Al no seguirse hay una ilegalidad y por eso la comunidad internacional, la misma OEA, las instituciones internacionales, la ONU, ha rechazado este plebiscito por no llevarse en el patrón legal basado en la misma constitución venezolana. Entonces creo que por eso es que se ha visto tanto rechazo. Además, obviamente, la cantidad de abusos de derechos humanos y la represión que ha existido o que se ha visto en los últimos 100 y pico de días en Venezuela. Yo creo que eso tiene mucho que ver con la presión que se ha visto, pero a tu pregunta directamente es que la legalidad o el proceso legal para que se llame a una constituyente en Venezuela no se ha seguido.
Gracias, señor Lora. Era Willy Lora, analista político, quien nos ayudó a entender este proceso que se vive en el día de hoy en Venezuela. Lora está en Washington. Gracias, Lora. Gracias por la invitación. Aquí en el estudio tenemos a Rainiero Casoni, que está analizando con nosotros los distintos aspectos que nos pueden permitir contextualizar lo que ha transcurrido en la jornada de votación de hoy para la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela. Decía el analista político Willy Lora, cuando le abordaba sobre el tema de la legalidad y la legitimidad, que la diferencia radica precisamente en el origen de lo que indica la Constitución. Sobre ese aspecto de la constituyente vista desde la Constitución venezolana, yo me voy a permitir compartir dos artículos que dice la Constitución de Venezuela para que a partir de ahí veamos los detalles que lo excluyen o lo incluyen dentro de la legalidad o la ilegitimidad. Veamos, dice en el artículo 347 de la Constitución venezolana lo siguiente: el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder puede convocar a una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución. En el artículo 348 indica que la iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrá hacerla el presidente o la presidenta de la República en Consejo de Ministros, la Asamblea Nacional mediante acuerdo de las 2/3 partes de sus integrantes, los consejos municipales en cabildos, mediante el voto de las 2/3 partes de los mismos y el 15% de los electores inscritos y electoras en el registro electoral. Y ahí entramos incluso en uno de los aspectos que comentaba José Ramón. El señor Casoni hablaba de que la oposición indica aproximadamente un 7% de la totalidad del padrón participando de estas elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente, cuando la Constitución exige por lo menos un 15%. Yo le pregunto a Casoni, ¿qué tanto le va a preocupar a Maduro lo que indique la oposición? ¿Y qué tanto le va a preocupar a la oposición lo bien organizada y la cantidad de gente que vaya a votar a esta constituyente? Yo creo que lo primero que hay que hacer es, en Venezuela no estamos hablando de dos factores, y esto es importante decirlo, no es una bipolaridad, es un grupo pequeño que quiere defender el poder por encima de muchos grupos que se han unificado en torno a defender la República. Tú hablabas de los artículos de la Constitución, me voy a permitir hablar sobre el artículo 70, que es el más, yo creo que es importantísimo, porque fue lo que aplicó la oposición un poco para deslegitimar lo que hoy ha ocurrido en Venezuela. El artículo 70 dice: son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía en lo político, la elección de cargos públicos, el referendo de la consulta popular, la revocación de mandato. Y palabras más, palabras menos, dice al final que todo lo que se somete a referéndum o asamblea de asambleas de ciudadanos son vinculantes. Y lo que ocurrió en Venezuela hace 2 semanas fue una gran asamblea de ciudadanos donde votaron más del 35% del padrón electoral, que contrasta con la de hoy. Hoy se está hablando de 7% y yo estoy seguro que el gobierno dirá que son mucho más. Lo del domingo no fue vinculante. O sea, no era es vinculante desde el punto de vista constitucional. Pero no lo organizó un espacio legal, un espacio oficial. Sí, lo organizó la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo. Cuando el Poder Legislativo somete cada una de sus acciones, así como acá el Congreso Nacional llama a vista pública para someter sus acciones legislativas, la Asamblea Nacional sometió al pueblo venezolano cuáles serían las acciones legislativas que ellos debían impulsar. Parte de ello es defender la Constitución. Rainiero, pero entonces, ¿en qué queda la Asamblea Nacional? Porque la Asamblea Nacional en su conjunto había votado rechazando lo que hoy está sucediendo. Entonces, ¿cómo es posible desvincular su posición de la Asamblea Nacional favoreciendo una parte y la otra no, si es el todo de un todo? Con esa pregunta voy a responder la que quedó en el aire sobre el tema de la oposición dominicana. Por eso, para mí, es importante que nuestros televidentes entiendan que no es un problema oposición-gobierno. No, pero es la validación. No, pero eso es importante. Que puede validar esa votación mayoritaria que todos fuimos testigos, porque lo vimos en muchos países del mundo, como los venezolanos votaban en contra de la constituyente. Pero, ¿qué le puede dar validez
que no sea que se organizó por la Asamblea Nacional, porque la Asamblea Nacional también votó en contra de esta constituyente y se está celebrando? ¿Cómo uno puede validar eso? Primero, veamos el origen de este conflicto. Para poder entender todo lo que ha pasado en Venezuela hay que ir al origen del conflicto. El origen del conflicto es que el Tribunal Supremo de Justicia, el Poder Judicial, se abrogó el Poder Legislativo. Es decir, consideró que el Poder Legislativo está en desacato por juramentar a 3 diputados de una provincia que son de la oposición y que ellos en un año y medio atrás, fíjense algo, un año y medio atrás, es decir, 2015, lo habían declarado como que ya vamos a revisar ese caso, hay un amparo, no se pueden juramentar, vamos a ver qué revisa el caso judicial. Es decir, la ineficiencia del Poder Judicial es el argumento para decir que la Asamblea Nacional, por juramentar a 3 diputados, está en desacato. Entonces, además, se abroga el Poder Legislativo. Es decir, el Poder Judicial, que no es electo por el pueblo, se abroga el poder del pueblo, que es el Poder Legislativo. Ese es el primer problema. El problema no es la constituyente. El problema era y es que no hay un respeto a las instituciones que están establecidas en el gobierno, que están establecidas en Venezuela. Nicolás Maduro y el Poder Judicial y el Poder Electoral hoy no reconocen al Poder Legislativo y no quieren reconocer ahora las gestiones del Ministerio Público. Entonces, el problema fundamental radica en eso. Y que la propuesta de la constituyente, y estoy de acuerdo con el embajador dice que no es para mantener a Maduro en el poder. Es cierto, embajador, es para mantener a un grupo de personas que están vinculadas solo al gobierno, es decir, a Diosdado Cabello y Tarek El Aissami. Y vamos a ver cómo en los próximos días que se tome ese juramento de esta Asamblea Nacional Constituyente ilegítima, porque además no tiene el reconocimiento internacional, no tiene el reconocimiento de personas adentro, no tiene el reconocimiento del pueblo, porque si solo votó el 10%, como mucho, del padrón electoral, y veremos cómo van a maquillar esas cifras, como ocurrió en el 2005 en una oportunidad, que no dijeron cuánto fue la extensión cuando la oposición no quiso ir. No hay observadores internacionales que además legitimen lo que está pasando ahí, como sí lo hubo hace 2 semanas con los expresidentes. Entonces, ahí vamos a ver qué es lo que va a ocurrir. Entonces, ¿qué puede ocurrir en esta situación? Que este grupo de poder, embajador, son los que se van a querer quedar solo porque quieren quedarse allí, sin respetar ninguna institución democrática, sin respetar nada. Por eso es que yo creo que ahí el embajador, el canciller Miguel Vargas y el gobierno dominicano, comprendiendo toda esta situación, tratando de mediar, entendió que no es un tema entre 2 factores, entendió que es una realidad de un grupo que quiere el poder a toda costa, de manera autoritaria, dictatorial, porque hay que decirlo, y un gran porcentaje de venezolanos con muchas diferencias, porque Luis Ortega no se entiende con Julio Borges, que es el presidente de la Asamblea Nacional, pero hoy están unidos, hoy están juntos porque están defendiendo la República de Venezuela. ¿Acaso ni a una dictadura de las más sangrientas y duras que tuvimos en América Latina le era fácil mantenerse en el poder cuando la crisis económica se agudizaban tanto? En Venezuela lo que más está padeciendo el pueblo hace un tiempo es una gran crisis económica, ¿no? Correcto. ¿Qué ha pasado con la oposición que aún en estas condiciones no ha podido articular un movimiento con una capacidad para enfrentar un chavismo que también luce dividido? Bueno, es un tema interesante. Lo primero que ha tratado de la oposición, y por eso digo, hay que hacer la división de entre los violentos quiénes son. Lo primero que ha tratado de evitar la oposición y la mesa de la Unidad Democrática es la lucha pueblo contra pueblo. Por eso ellos se han negado a ser tan radicales en sus posturas, a pesar de que vemos trancazos, a pesar de que tratan de mantener lo que es la postura pacífica. Bueno que está pasando en este momento la imagen de la explosión que hubo, porque yo vuelvo y repito, eso es un grupo. Más bien, por el contrario, vemos cómo la Guardia Nacional y el CONAS, que son órganos del Estado, tienen imágenes de cómo han violentado los derechos humanos, cómo sustraen y roban y hurtan a periodistas, cómo incluso un joven que solo por tocar violín en las marchas está hoy preso, detenido, solo por tocar violín. Pero yo insisto en mi pregunta, perdón, Karina, ¿qué va a ocurrir? Hoy hay un universo de 6.100, alrededor de 6.000 candidatos. De estos 6.000 candidatos, los venezolanos deben elegir unos 545 que van a constituir la Asamblea Constituyente, que va a trabajar en una nueva constitución. Sabemos que es lo que va a hacer Maduro, lo ha adelantado con esa nueva constitución, le va a dar más poderes. Él ha vendido muy bien el tema de que es para la paz.
para reorganizar para una el país. comisión de la verdad. Y para reorganizar el país. Ahora, a donde voy es lo siguiente. Vamos entonces a tener un nuevo escenario. Maduro la Asamblea Constituyente va a dictar una nueva constitución que me imagino que le va a dar mecanismos a algunos organismos del Estado a favor del control de Maduro, quizá para reprimir más la oposición. ¿A dónde se va a llevar la lucha ahora en agosto? Porque yo creo que esto va a seguir. ¿Qué tú prevés que va a ocurrir con una constituyente trabajando, una nueva constitución y una oposición dividida? Que valga la aclaración, dijo que lo que no se logre con votos, con balas. Lo dijo Maduro. Lo dijo Maduro el mes pasado. Y es importante la pregunta. Fíjense algo. Vuelvo al tema original de cuál fue la lucha o por qué se originó esta lucha. Fue por un tema de poderes, un tema de lucha institucional. ¿Qué va a ocurrir por qué la propuesta constituyente? Fue una propuesta que lanzó Maduro para dialogar, para hacer la paz, para que sea una verdadera comisión de la verdad. Y vamos a ver quiénes son esas figuras que van a quedar electos hoy. Diosdado Cabello, que ya lo conocemos, es diputado, o sea, no es nadie nuevo. Delcy Rodríguez, que es la canciller que insulta a placer a los embajadores y a los cancilleres en la sesión de la OEA. Vas a tener a Francisco Ameliat, el gobernador de Carabobo y responsable de tantas represión en el caso de Carabobo. Vas a tener a Aristóbulo Isturiz, o sea, son los mismos. Entonces, no estamos hablando de algo nuevo, no estamos hablando de que la constituyente es la paz, estamos hablando de que es una propuesta para mantenerse en el poder, para tener el poder absoluto y poder borrar de la faz de la parte institucional a la oposición. Ahora bien, estamos hablando y caminando a una fase dictatorial pura, donde vamos a ver cómo eliminan seguramente al Poder Legislativo y cómo van a eliminar al Ministerio Público. La lucha en Venezuela se va a transformar, va a ser distinta. Ya no puede ser solamente pasiva, puede ser que vengan otras situaciones que estallen desde el punto de vista social. Pero más aún, el tema de la presión internacional, que es la que me preocupa, que puede ser una intervención y es la que no se ha querido durante todo este tiempo. Señores, se nos acaba el tiempo, el proceso de Venezuela apenas empieza a cerrar y va a ser tema por muchos días. Yo sé que vamos a tener a Reñero de nuevo con nosotros, pero en lo que queda de la programación hoy, en nuestro noticiario de las 7, vamos a dar seguimiento a lo que está ocurriendo en Venezuela. Agradeciendo al politólogo venezolano Reñero por acompañarnos a analizar los detalles de todo lo que se ha ido generando en esta jornada de votación sobre la Asamblea Nacional en Venezuela, cerrando con las palabras del senador por la Florida en Estados Unidos, Marco Rubio, cuando se refería a Diosdado Cabello como el Pablo Escobar de Venezuela. Palabras fuertes, con estas cerramos, agradeciendo su fiel sintonía.